Dios les bendiga y muy buenas noches a todos los amigos, familiares, hermanos en la fe en Cristo Reina. Les deseamos que tengan un resto de la tarde bendecida. Le damos gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos a nuestro pastor José Durán, que él está a cargo de hoy. Y queremos decirle que tomemos este tiempo para reflexionar y le pidamos al Señor que nos hable en esta noche a través del Espíritu Santo. Le damos un saludo a todos nuestros pastores en Camagüey, Cuba, en México y a todos en general que nos estarán sintonizando a través de YouTube y nos estarán viendo en estos momentos en live a través de Facebook. Así que Dios les bendiga y con ustedes le dejo a nuestro pastor José Durán. Muy buenas noches, pueblo del Señor. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por una vez más de estar aquí, poder llegar a sus hogares. Esa bendición tan especial que Dios ha preparado para nosotros, de poder llegar a cada hogar a través de las redes de YouTube Live y darle un saludo y hacerlo parte de este servicio a través de las redes para que puedan ser bendecidos en la palabra del Señor. Sabemos que Dios nunca deja de obrar, siempre está trabajando a favor de su pueblo. Nunca deja de hablar, siempre está llevando palabra a aquel que la necesita. Por eso le damos la gloria, la honra al Señor, porque Él es que abre las puertas para que pueda llegar a cada vida. Así que en esta noche también le doy la bienvenida a todos aquellos que están en sintonía y los que van a entrar a escuchar el mensaje o más bien una instrucción de la palabra de Dios en esta noche. Le damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos pastores en México y Cuba y los hermanos de Cristo Reina que están en este momento en los hogares esperando recibir este mensaje. En esta noche he querido traer una enseñanza muy importante que va a ser de mucha bendición. El tema se llama Cruzamos al otro lado. Así que lo invito a los que tienen Biblia a su mano, que vaya conmigo al Evangelio de Juan y vaya al capítulo 14, verso 30. Luego pasaremos a Isaías 53:7. Basado en esos dos versículos, he preparado este tema, cruzando al otro lado. Así como me bendijo escudriñando esta palabra, sé que lo va a bendecir a usted. Ponga atención. Sé que está en su hogar. Apague todo lo que haga ruido y escuche con atención la palabra, porque estoy seguro que le va a bendecir. Y vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora, Señor, donde nos permite, Señor, estar aquí en tu templo para llevar palabra de vida, Señor, a tu pueblo y aún a aquellos que no te conocen. Glorifícate, Señor, de manera especial en esta hora. Abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones para que estén receptivos, Señor, a esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartirla con tu pueblo. Glorifícate, Señor, de manera especial. Ato todos los poderíos de las tinieblas, todo lo que quiera impedir la bendición de esta intrusión, lo ato y lo declaro inoperante, Señor. Y declaro, Señor, que esta palabra nos bendice, nos edifica, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y aquí en Juan 14:30 dice la palabra: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En Isaías 53:7 dice la palabra del Señor: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi vida no es bendecida? No me siento que soy bendecido. No siento que las promesas del Señor
se cumplen en mí? Y esa puede ser una pregunta que muchos nos hacemos. Pero durante el estudio de esta palabra, pude encontrar esa respuesta. Si nosotros no accionamos, no tomamos acción en los principios de la palabra de Dios, no vamos a entender el por qué no somos bendecidos. Es muy importante, necesario para todo hijo de Dios, que una vez que se le enseñe los principios de la palabra de Dios, lo aplique, para que pueda ser bendecido. Uno de los tiempos más difíciles para disciplinar nuestra mente y nuestra boca, nuestra manera y actitudes, es durante una tormenta. Escuche bien esa palabra. Todos experimentamos las tormentas de la vida en diferentes grados. Todos debemos soportar el examen y la prueba de nuestra fe. Y todos debemos aprender a comportarnos durante las tormentas. Este pasaje que hemos leído, Juan 14:30 e Isaías 53:7, siempre me ha bendecido a mí, me ha intrigado. Yo antes no comprendía de manera clara el mensaje que transmite el Espíritu Santo a través de esta palabra. Pero gloria al Señor que el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra del Señor. Porque Él mismo fue quien inspiró a los santos hombres de Dios para escribirla. Y esta palabra está relacionada con la boca y la tormenta. Cuando nuestro Señor Jesucristo sufría la más intensa presión, decidió que era sabio no abrir su boca. A veces cuando nosotros cerramos nuestra boca, callamos, lo demás, las multitudes, aquel que está presente, espera que nosotros podamos defendernos o decir algo. Le es sorprendente ver que uno se queda callado. Pero la Biblia es clara y nos dice que aún el necio pasa por sabio cuando calla. Así que cuando el Señor sufría la más intensa presión, decidió que era sabio no abrir su boca. ¿Cuál fue la razón que lo llevó a no abrir su boca? Creo que en su humanidad hubiera sido tentado a hacer lo mismo que usted y yo hacemos. Que muchas veces nosotros no tenemos ese dominio de permanecer en silencio, de permanecer callado cuando nos hacen algo, cuando nos están atacando, cuando nos están calumniando, cuando están hablando mentiras de nosotros. Es difícil para nosotros mantenernos callados. Y el Señor siempre ha sido y será el ejemplo a seguir. Creo que nuestra vida daría un giro de 180 grados en nuestra vida espiritual si siguiéramos la pisada del Maestro, si siguiéramos el ejemplo que Él nos dejó. Como lo dijo por su propia palabra, ejemplo os he dado. Cuando nosotros determinemos tomar la decisión
y obedecer lo que la Biblia nos enseña. A partir de esa decisión, nuestra vida comienza a cambiar. Entonces, comenzaremos a mirar los resultados de parte de Dios. Así que es sabio no hablar. Esa fue la razón por la que el Señor cayó. Y en su humanidad creo que no le faltó el deseo de abrir su boca, de defenderse, de hablar. Pero Él decidió callar. Por eso, Isaías, 700 años antes de Cristo, vio ese momento del Hijo de Dios, por lo que iba a pasar, y el Espíritu Santo se lo revela, le reveló la actitud, el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el profeta Isaías lo vio bien claro. Mire la soberanía, la sabiduría, la revelación de Dios en esto. Si Dios no se lo revela al profeta, él no podía hablar esta palabra. Y él vio allí al Señor con esta postura, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En nuestra humanidad, en nuestra mente finita, en nuestra mente natural, sabiendo lo que le iba a pasar al Señor, porque lo sabía, ¿por qué no abrió su boca cuando allí lo acusaban? Decían vil mentira de él, calumnia, y él calló. Hay una gran bendición para el que calla. Cuando nosotros callamos, Dios habla por nosotros. Eso lo podemos aprender en la palabra del Señor. Aleluya. Yo puedo dudar, cuestionar a Dios, quejarme cuando no entiendo las cosas. Decir algo negativo en momentos donde yo me encuentro en una posición, puedo decir, acorralado, atacado, humillado. En ese momento creo que no se dicen cosas muy positivas. Saldría de nuestra boca cosa negativa. Cualquier cristiano, por maduro que sea, sometido a presión, dice lo que no debería decir. Si la presión es suficientemente intensa y prolongada. Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, que llegó a nosotros como un ser humano. Eso es lo que la Biblia dice, que Él fue igual a nosotros, pero sin pecar. Él fue perfecto. El autor de la carta a los Hebreos dice eso sobre Cristo. Y quiero llevarlo allí en el capítulo 4 de los Hebreos, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero lo bueno es la parte final, pero sin pecado. A veces cuando nosotros somos tentados, aún con nuestra propia mente, podemos pecar. Jesucristo conoce bien nuestra vida, todo nuestro ser. No solamente porque Él nos creó, sino porque también Él fue ser humano. Y pasó por todo lo que pasa un ser humano, inclusive más allá de lo que pueda pasar un ser humano. Él padeció, Él fue tentado en todo. Pero la Biblia dice que Él nunca pecó. Se mantuvo santo. Se mantuvo perfecto. Porque hay algo en nosotros que podemos manifestar, desarrollar. Y es querer, anhelar, hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros determinamos hacer la voluntad de Dios, Dios mismo se encargará de darnos la fuerza para vencer y sobrepasar toda tentación. Está en nosotros. Pero si nosotros, en nuestra propia humanidad, queremos siempre defendernos, cuando somos tentados, ahí manifestamos la naturaleza humana. Todo está en nosotros, si queremos realmente. Dios jamás te va a exigir lo que tú no puedas hacer. Sería injusto de parte del Señor. La Biblia misma dice que Dios no da más carga que la que no se pueda llevar. Cuando el Señor dice, sé santo, porque yo soy santo, Él sabe que lo podemos lograr. Él sabe que podemos vivir en santidad. Que no importa la tentación que la carne, el pecado y Satanás nos traiga en nuestro caminar, podemos siempre vencer. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, nunca estamos peleando nuestra batalla solo. Aún con el poder de la naturaleza humana pecaminosa, Dios está con nosotros para ayudarnos a vencer. Solo está en nosotros querer vencer, triunfar. Pero ¿cómo se hace eso? Querer siempre agradar a Dios y darle lugar a Dios en nuestra vida. Es muy importante. Por eso vemos estos ejemplos aquí. Creo que cuando el Señor enfrentó situaciones de prueba durante las cuales sabía que sería tentado a decir palabras improductivas, deliberadamente decidió que era mucho mejor callar. Si tú y yo, no importa en la situación o posición, el lugar donde nos encontremos, porque hay situaciones que tú las puedes crear tú mismo. Hay situaciones que otros te las crean a ti mismo. Hay situaciones que el enemigo te las crea. Porque el enemigo siempre va a tratar de sacarte de tu posición. Pero cuando tú eres una persona que conoce los principios de la palabra, conoce esa verdad que Dios nos enseña, siempre tú serás un triunfador cuando la obedecemos. Así que el Señor, dice la palabra, que prefirió callar. Y esta es la decisión sabia que debemos tomar en momentos de tensión. Porque no todo el mundo reacciona de la misma manera cuando está bajo presión. Hay personas que tú lo ves que parecen muy maduros en la cosa de Dios, conocedores de la palabra del Señor. Pero cuando están bajo tensión, cuando están bajo presión, todo cambia. Esa persona se devorona. Esa persona enseña la verdadera condición espiritual.
Pero aquel que realmente ha crecido, ha madurado y conoce la palabra de Dios y sabe por dónde vienen los ataques. Porque nosotros muchas veces ignoramos los ataques, de qué lado vienen. Y el primero que está de frente es ese que acusamos. Sin embargo, el enemigo que no deja ni descansa de perseguirnos, de atacarnos, de buscar la manera como sacarnos de nuestra posición espiritual. El enemigo odia que nosotros como hijos de Dios mantengamos una postura de obediencia y de santidad a Dios. Odia que tú vivas en paz. Se desespera cuando tú vives en paz y en armonía. Entonces, ¿qué hace? Que busca la manera de sacarte de esa posición. Y es ahí cuando nosotros debemos ser sabios. Decir, espérate, aunque mi esposo está virado de este lado, no es él. El enemigo lo está apoyando para que me apoye a mí. De igual manera, la esposa. Quizá el esposo llega contento del trabajo, que le fue bien, y la esposa lo espera con un sartén en la mano. Y uno se pregunta, pero bueno, yo vengo con una paz, alabando a Dios del trabajo, con alegría. De repente me espera esta situación. Sé sabio. Sé sabio. No responda de la misma manera. No baje a esa posición en la que se encuentra esa persona. Porque hay un dicho por ahí que para pelear se necesitan dos. No seas tú el número 2. Así que es muy importante, amados hermanos, esta palabra que estoy compartiendo con ustedes. Aleluya. En lugar de expresar las emociones contrariadas y los sentimientos heridos, es mejor guardar silencio y esperar que las tormentas emocionales aflojen. La Biblia dice en la carta de Santiago que el hombre con ira no obra justicia. Nadie puede esperar algo bueno de alguien que esté enojado, súper enojado, airado. Porque realmente lo que va a salir de allí es de la propia carne, no del espíritu. Hay uno de los frutos del espíritu, lindo, hermoso, que nos da siempre la victoria. El don del dominio propio. Eso nos ayuda a vencer y estar en victoria siempre. Porque aunque yo tenga la razón, cuando yo me encuentro en una situación que soy atacado, si yo soy sabio, yo callo. Porque hay un factor muy perjudicativo para nosotros, los seres humanos. Que yo quiero meterle a los demás que yo tengo la razón. Y porque tengo la razón, lo quiero callar con la razón. Sin embargo, aunque yo tenga la razón, no todo el tiempo yo puedo hablar. Por eso que el silencio es un arma poderosa. Y si usted lo entiende de esa manera en esta noche, va a ver cómo su vida cambia. Aleluya. Las bendiciones vienen en camino. ¿Cuánto lo creen? Tú debes creer cuando tú escuchas la palabra de Dios, amados hermanos. Tú siempre debes recibir la palabra de Dios con fe, atesorarla y hacerla rema. Por eso te digo en esta hora que las bendiciones vienen de camino. Aleluya. Vamos a leer en Marcos 4:35. A ver lo que le dice el Señor a los discípulos. Y quiero también recordarles que este tema que hoy he traído tiene continuación. Porque quiero solamente traerle 30 minutos de esta instrucción.
En Marcos 4:35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y ese es el título de la instrucción de esta noche. Pasemos al otro lado. Y siempre es emocionante cuando Jesús nos dice, hagamos algo nuevo. ¿Cuántos creen que el Señor siempre nos está diciendo que hagamos algo nuevo? Dios no es Dios de rutina. Dios es Dios de cosas nuevas. Y aún su palabra dice que su misericordia son nuevas cada día. Amén, hermano. Para mí esta es una frase hermosa. Pasemos al otro lado. A veces Dios nos ve siempre en un solo lugar, posicionado allí, pero Dios quiere llevarnos a otro lado. Así que si estás sentado en una silla por mucho tiempo, di, yo me voy a cambiar hasta de silla. Llevo 3 años en una silla. Amén. Es muy importante. Pasemos al otro lado es equivalente a decir, llega una promoción. Oye esa palabra. Pasemos al otro lado, cuando Dios nos habla así, es porque Dios nos está diciendo, te voy a promover. Viene una promoción, un avance o un aumento, algo mejor. Dios nos habla de esa manera a cada uno de nosotros. Es triste ver como muchos hermanos están muy conformes con el biberón de leche que Dios le ha dado. Sin embargo, Dios le dice tiempo de comer algo bueno, más sólido. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos va promoviendo en nuestro caminar. Vienen las bendiciones. Nosotros somos de los que vamos hacia arriba y no hacia abajo. Así que esta frase que el Señor utiliza para comunicarnos que es tiempo de cambio. Yo puedo decir con seguridad y en fe lo declaro en esta noche, que después de este tiempo por lo cual estamos pasando, que lo que se habla a las 24 horas de lo que está sucediendo en el mundo, Dios nos dice, pueblo mío, ten paz, está quieto y reconocer que yo soy Dios. Porque aunque ustedes no lo vean en esta hora, en este día, yo les digo a ustedes que son mi pueblo, que vienen tiempos de cambio. Y si tú lo crees en fe, esa palabra, que Dios tiene un cambio para ti, para tu familia, en el trabajo, para tu iglesia, espéralo porque lo va a ver. Tú ahora tienes que verlo con el ojo de la fe, pero luego lo mirá visiblemente. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está comunicando en este día. Tiempo de cambio. Yo estoy seguro que los discípulos, emocionados, esperaban ver lo que pasaría al otro lado, cuando el Señor le dijo que pasaran al otro lado. Aleluya. Cuando el Señor le dijo en Marcos 35 que pasaran al otro lado, se emocionarían, estaban contentos, dirían, si nuestro Señor nos los ha dicho, debemos lanzarnos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando Dios nos dice algo, no cuestionarlo, no preocuparnos y no dudarlo, sino obedecer y lanzarnos. Ahora, posiblemente lo más lejos que tenían los discípulos, o que no vieron o previeron, fue una fuerte tormenta en el camino. Ellos obedecieron, se lanzaron, siguieron lo que el Señor le dijo. Ahora,
Yo no puedo pensar en lo que me pueda suceder si Dios me manda a caminar y que vaya a otro lado. Porque si Dios me envía a otro lado y en el medio del camino hay peligro, sé que Él me librará del peligro. Porque Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. La fe es para lo intermedio. Leamos lo que dice Marcos 4, 37 y 38. Del mismo capítulo el capítulo 4. Ahora vamos a leer el 37 y 38 para que usted vea que después que el Señor le dijo a los discípulos, pasen al otro lado, ellos obedecieron. Pero surge algo. Se levanta una tormenta. Y a veces las tormentas se levantan sin que te den señales de vientos que vienen. Se presentan. De repente aparecen la tormenta. Y usted y yo somos testigos de eso. Que a veces cuando más tranquilo estamos, se presenta una tormenta. Se presenta un huracán. Sin avisarle. Aquí dice la palabra del Señor en el verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Vamos a ponerlo de esta manera. Y el Señor estaba, ¿dónde? En la popa. La popa es un lugar exterior del barco, donde el Señor estaba allí en ese momento. Dice, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Nosotros en nuestra humanidad, como no podemos ver al Señor con nuestros ojos naturales, cuando vienen los peligros a nuestra vida, pensamos que estamos solos, que el Señor nos envió solo, que ahora estamos en un peligro y vamos a perecer, pero realmente no es así. El Señor Jesucristo dijo una palabra como promesa para nuestro caminar en este mundo y en la eternidad. Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Allí muchas veces la misma reacción que tuvieron los discípulos, la tenemos tú y yo muchas veces. Cuando llegan esas tormentas en nuestra vida, cuando se nos enferma un hijo, que vemos que el hijo está a punto de fallecer, que quisiéramos dar nuestra propia vida por él. Cuando nosotros nos enfermamos de un momento a otro y nos declaran con una enfermedad, pensamos que el Señor no está allí. Pensamos que el Señor se ha ido. Pero no es así. Es ahí cuando Dios más cerca está de ti. Dios no está ajeno a lo que va a venir a nuestra vida. Dios sabe que ha de venir. El hecho que nosotros seamos cristianos no nos exime de los problemas de la vida. No, yo soy cristiano, no me enfermo. No, estamos en un cuerpo humano. Tú no puedes caer en ese engaño de que porque eres un cristiano, yo soy un pastor, un ministro, yo no me puedo enfermar. No es así. Un pastor, un ministro, un profeta, un maestro, un laico, todos podemos enfermarnos. Estamos en este cuerpo. Pero nosotros tenemos promesa vigente, de la que Dios ya tiene delante de nosotros.
Nosotros como cristianos también tenemos que ser sabios, prudentes, no tentar a Dios. Sabe que muchos cristianos, aún pastores, ministros, personas que conocen la palabra de Dios, tientan a Dios. No hace unos días atrás, un pastor, hombre de experiencia de muchos años en el Señor, ¿verdad? Tristemente, criticó a muchos pastores que estaban cerrando por prudencia las iglesias para cuidar el rebaño. Sin embargo, él siguió abierto. Él dijo que todo aquel que cerraba las iglesias eran pastores cobardes, porque tenían miedo, porque no habían confiado. Y eso no es cierto. La expresión o el concepto que tenga una persona, un individuo, no siempre él tiene la razón. Puede ser que él esté equivocado y los demás tengan la razón. Y este pastor dijo: yo iré a España a orar por los enfermos y me meteré donde están ellos en el hospital a orar por ellos, y yo le aseguro que no me enfermo, porque el Señor me guardará. Y fue, y unas semanas después que estuvo en España, se infectó con el coronavirus. Lo trajeron a su país, infectó a toda su familia, murió a las 2 semanas. O sea, Dios quiere que seamos sabios, prudentes, especialmente cuando miramos cómo están los tiempos. Que Dios tiene el poder para sanar, para levantar aún los muertos. Pero no se trata de esto, porque si Dios dice obedecer a la autoridad y estén en la casa, no salgan, ¿qué debemos nosotros hacer? Obedecer, no desafiar, no creernos que somos personas de la super fe, super espirituales. No. Si tú caes en ese concepto humanista de creer que eres más espiritual que los demás y que nada te va a pasar, tú vas a caer en ese engaño y te vamos a enterrar. Así que, amados hermanos, cuando pasó ese momento que el Señor le dijo pasar al otro lado y se levanta esta tormenta, el Señor estaba durmiendo, el Señor estaba descansando. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que venía esa tormenta y los discípulos tenían que pasar esa prueba de la tormenta, como está pasando hoy. El pueblo de Dios tiene que pasar esta tormenta, tiene que pasar por esta prueba, pero siendo prudente y sabio y dependiendo de nuestro Dios. Dios nos dice, y este es el tema de esta instrucción, y termino diciendo, que nos va a pasar al otro lado. Yo espero en el Señor que esta palabra le haya sido de bendición, de instrucción, de edificación, de fortaleza, de renuevo espiritual. Pero si nosotros no obedecemos los principios bíblicos, siempre las promesas del Señor nunca las podemos recibir. Que Dios te bendiga en esta noche, amado pueblo de Dios. Que el Señor te ilumine cada día. Que el Señor nos ayude a caminar unidos más que nunca y darnos palabra de aliento y de esperanza a los unos a los otros. Porque es ahora cuando Dios realmente quiere ver la unidad de su pueblo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy toda la gloria, la honra. Te doy gracias porque me permitiste, Señor, traerla a tu pueblo. Sé que esta palabra no torna atrás vacía, sino que producirá el fruto por lo cual tú la has traído en esta noche. Para aquellos que la reciben con amor, con fe y con esperanza. Bendigo al pueblo del Señor, especialmente al pueblo Cristo Reina, que nos estamos comunicando, estamos orando juntos, porque de esta situación por la que estamos pasando, saldremos victoriosos. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga.